¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al Triplazo, programa muy especial porque el evento y la cobertura que vamos a hacer es muy especial. Toca el draft, toca esa noche fantástica para los jugadores jóvenes, universitarios, europeos. También lo comentaremos ahora cómo está incidiendo cada vez más este evento, esta particularidad que tiene la NBA en nuestro baloncesto, en la gente joven que juega en Euroliga y todas nuestras competiciones continentales. Y es que encima el Triplazo va a estar ahí, prácticamente, veremos, creo que vamos a ser el único medio, el único proyecto que esté dentro de la noche del draft, del martes al miércoles, del 23 al 24. Vamos a estar allí en el Barclays Center, el pabellón de Brooklyn Nets, el equipo entrenado por Jordi Fernández. Ahí vamos a estar dando cobertura tanto en las redes sociales como obviamente con el podcast. Vais a tener entrevistas, vais a tener análisis, vais a tener reacciones, vais a tener todo lo mejor de una noche que es gloriosa, muy especial. Obviamente encima de la ciudad de Nueva York, con el anillo de los Knicks, va a estar todavía respirando mucho baloncesto y vamos a verlo desde allí y os lo vamos a traer aquí en el Triplazo, así que tenemos que hacer una previa, obviamente, porque además, por si faltase algo, seguramente sea el mejor draft del baloncesto español, de la historia de nuestro baloncesto, porque vamos a tener como grandes protagonistas a Adai Mara, a Sergio de la Rea, a Baba Miller, y además los compañeros de viaje son de mucha calidad. Se viene un draft generacional y ojalá que así sea. Desde luego, como ya digo, vamos a estar allí disfrutándolo y hoy aquí en los estudios del Triplazo analizándolo con una compañía inmejorable. Víctor Arrufat. ¿Qué pasa, tío? Compañero, amigo, como te ha dicho Juanpe, el rookie, estrenándote en el Triplazo. Es una muy buena manera de estrenarse. Hombre, qué mejor día para que se estrene un rookie que el día que hablamos del draft. Que es precisamente donde se siembran los primeros rookies. Y bueno, los rookies en general. Este draft viene bien intenso, ¿eh? Este draft es maravilloso, tú lo has dicho. Primero por los nombres, especialmente hay 4 nombres muy fuertes. Cuando tienes 4 nombres muy fuertes, significa que puedes cambiar 4 franquicias, que es el 13-15% de la liga. Y por supuesto, por lo que has comentado, podemos tener a 3 españoles escogidos. El récord del baloncesto español son 3 jugadores elegidos, que es en el draft de 2009, que son Claver, Yuyi y Ricky. O sea, que fíjate lo histórico que es para España también. Y al final, sobre todo en primera ronda, parece que tenemos asegurado a Adai. Ahora entraremos en ello y quizá haya algún que otro nombre. El que está seguro es Óscar Garrido, aquí comentando con nosotros un draft que encima tú has sido protagonista en algunas ediciones, ahora lo valoraremos. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar otra vez aquí con vosotros. Y bueno, protagonista no diría, pero bueno… Sí, hombre, que sí, Óscar, no te quites peso. Pero entre bambalinas sí que he vivido algún draft. Y luego, bueno, yo creo que los drafts son mucho más que esa ceremonia que vemos, ¿no? Esos drafts son, yo creo, y además estas últimas temporadas de NBA, yo creo que lo que demuestran es que son precisamente una forma de generar arquitecturas en los equipos que son muy valiosas y que muchos campeonatos están detrás de esas arquitecturas que se construyen una noche como esa. De los últimos ahora lo vamos a valorar. Vamos a hacer un mini draft para dummies. ¿Qué es esta ceremonia? ¿Qué es este evento? Es una noche… Bueno, ahora está dividida en 2. La primera ronda, la segunda ronda. 30 picks, 30 elecciones en esa primera noche del martes 23. Los otros 30 en la noche del 24, que eso ya se hacen más entre bambalinas. Y a priori es un pick para cada equipo en cada ronda, en la primera y en la segunda, pero… dados los traspasos y las circunstancias, unos tienen más, otros menos, pero a priori lo que es el sistema en sí son 2 elecciones, 2 rondas, y a priori suele ser los equipos que peor récord de victorias y derrotas tienen. Pues bueno, es una manera para impulsarles, para que, como comentaba Víctor, esos grandes jugadores que salen principalmente de la universidad, pero cada vez más también del baloncesto internacional, ayuden a que estos equipos refloten. Y bueno, pues se hace una elección del 1 al 30, en el que, pues como decimos, está cambiado mucho el panorama, pero es una gran noche que siempre se hace una vez que ya conocemos el campeón, el campeón que se ha puesto el anillo de la NBA, en este caso los Knicks, como bien sabemos. Pero efectivamente es una noche que siempre nos hace un poco cerrar la temporada, ¿no? Sí, en mi opinión el draft no va tanto de acertar nombres o de listas como tratar de entender qué tipo de ventajas están intentando construir los equipos, ¿no? Al final… que estás tratando de identificar qué tipo de jugadores te van a ayudar a crear las ventajas, cuáles tienen que ayudarte a sostenerlas. Y yo creo que según vamos diciendo eso, podemos irnos imaginando ya poniendo una cara de cada jugador en los nombres de estos, por ejemplo, Knicks, campeones, ¿no? ¿Quién ayudaba a sostener las ventajas? ¿Quién las estaba generando? ¿Quién era el foco ofensivo? Entonces yo creo que todo esto es muy interesante para saber construir y para entender un poco la lógica de estas arquitecturas de los equipos de NBA. Y en el marco general de la liga, el draft es fundamental para entender
esta característica de la NBA que precisamente uno de los principales valores que tiene la NBA es que es una competición cíclica. Totalmente. Que tú un día estás abajo, estás entre los últimos equipos y 3, 4, 5 años después tienes esa capacidad, tienes las herramientas suficientes para darle la vuelta a la tortilla y estar entre los mejores equipos de la NBA. Y eso, en eso reside precisamente, ahora no tanto, luego hablaremos, pero la esencia del draft, en poder darle los utensilios suficientes a los equipos perdedores, a las malas plantillas, para que en unos años puedas tener un buen equipo. Y por eso muchos propietarios se interesan en equipos que no van tan bien, porque saben que en cualquier momento compras un equipo que, bueno, en lo deportivo no está en su mejor momento, pero sí que puedes darle la vuelta a la situación a base de capital joven. Enganchas una superestrella rápido, sí, Óscar. Claro, no, y yo iba a deciros, y hay un puntito ahí por dar la guinda, dices, un pick para mí no siempre es un jugador, Claro. a veces es una moneda de cambio. Exacto, Eso. Para comprar presente, para acelerar una ventaja competitiva o para, bueno, redondear una franquicia. Eso es clave. El draft es un sistema de compraventa de proyecciones. Muchas veces se vende la ilusión, se vende esa esperanza, ¿no? de que la franquicia tome otro rumbo, y con eso se juega mucho. Esa moneda de cambio, ese jugador que ya está establecido, pero yo te vendo 2 rondas que posiblemente se van a convertir en esto y lo otro, pero eso, claro, en una noche como esta, lo que nos da es mucha ilusión y por lo tanto mucha atención a un momento así. Así que efectivamente, vamos a ir valorándolo porque siempre el draft ha sido muy importante, pero vemos en los últimos campeones cómo ha hecho mucha mella. En este caso no, precisamente Claro. porque los Knicks se han ido construyendo de otra manera, sobre todo a través de Leon Rose, como ya hemos ido analizando a la franquicia de James Dolan, pero sí, por ejemplo, el finalista, todo lo que supone Wembanyama, Harper, Castle. Obviamente Los es un propios equipo. Oklahoma son un gran Sí, ejemplo. Por eso vemos todos los últimos campeones encima en estos 8 años con 8 campeones diferentes, y tanto el campeón como el finalista normalmente suele estar cortado por el patrón del draft. Vamos obviamente a nombres como Jokic para Denver, en los perdedores Luka para Dallas. Yo creo que por lo menos en esta NBA reciente es algo completamente A mí vital. lo que me parece también muy importante, Machi, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, es que esta NBA, al ser tan física, tan rápida, hemos visto un auge también de los equipos jóvenes. Por ejemplo, los Pistons, los Spurs, los Thunder, no son equipos que se caracterizan porque los jugadores que más juegan son jugadores que no pasan los 30, aunque sea, ¿no? Boston Celtics con Brown y Tatum. Ya veremos qué pasa con ellos, y luego el cierre del programa va a ser ese, cómo está moviendo también mucho traspaso posible, pero Pero exacto, entonces es muy importante medir los nuevos jugadores que van a entrar, porque igual de aquí un año y medio, bueno, Sí, pues sí. fíjate, Stephon Castle hace 2 temporadas fue pick 4, Dylan Harper fue el pick 2, del año pasado. O sea que al final son jugadores que ahora estamos hablando de ellos como proyecciones, Sí, pero sí. vete tú a saber si el año que viene son jugadores de un equipo importante. Por ejemplo, se me viene a la mente Cooper ahora Flag. el caso de los Utah Jazz. También. Los Utah Jazz han hecho una apuesta fortísima por el año que viene ya empezar a competir. Eligen con el pick 2 este curso. El año que viene, en 2 jugadores tienen ya $100 millones. Es decir, son un equipo que tiene que empezar ya a funcionar, que tiene que empezar a estar en la parte alta de la conferencia oeste. Y en cualquier momento, pues vemos otro de esos equipos que orbita en torno a un jugador joven y que llega precisamente, gracias al draft, en esas posiciones altas del oeste. Es que el baloncesto no deja de evolucionar y las posiciones están hibridando. Al final estamos viendo posiciones, sí, claro, representadas en gente también joven, pero ¿por qué? Porque están buscando más longitud, más versatilidad. Y claro, pues las nuevas generaciones nos están dando todo eso, ¿no? Y ahí, bueno, pues por eso tiene tanto sentido que las franquicias vayan adaptándose a esa evolución. De otra manera sería todo más inmovilista y mucho más complejo. es un draft también anómalo porque, bueno, normalmente se presentan todos los jugadores universitarios que pueden. Pero claro, con el tema de los derechos NIL, con todo el dinero que se están llevando con estos derechos de imagen, etcétera, los jugadores universitarios, se ha reducido mucho. Pero aún así tenemos picks, obviamente tenemos jugadores que aspiran, como decimos, a ser generacionales, a cambiar franquicias, a cambiar la NBA. Pero claro, hay un contraste grande. A ver, aquí la gran cuestión es que los jugadores de la NCAA no necesitan salir de la NCAA para ganar mucha pasta. Entonces, claro, cuando es cambio. ya, es al contrario, tienes casi que ir a la NCAA para ganar mucha pasta. Estamos viendo que hay proyectos, hay equipos, universidades
que ofrecen a jugadores pues 5 veces lo que ganan en Europa, sin ir más lejos. Pues ¿qué pasa? Que tenemos ahora mismo una cuestión muy complicada que abordar aquí, especialmente en el baloncesto europeo, donde, bueno, lo decía Xavi Pascual el otro día, es que el baloncesto de cantera, sí, ¿qué valor tiene ahora mismo, ¿no? Si tú estás trabajando en cantera jugadores durante 5 o 6 años y cuando pueden se te van a Estados Unidos porque, claro, van a cobrar y les van a pagar y les van a prometer algo que tú ni siquiera puedes acercarte a igualar. Bueno, lo hemos vivido en primera persona también, sí, ese cambio. Claro, es un paradigma totalmente nuevo, pero bueno, yo estoy muy expectante también por ver un poco qué pasos va a dar y en qué sentido la nueva regulación que está prometiendo la Liga Universitaria, sí, y vamos a ver cuánto va a limitar o no la entrada de estos jugadores internacionales sobre todo. Y bueno, lo que es claro es que ahora mismo ya no necesitas saltar a la NBA para ganar dinero, ¿no? No, de hecho, hay muchos jugadores que es casi, leía el otro día una comparación, creo que era en la ESPN, que era muy acertada, que bueno, cuando les pasa a los propios estudiantes, cuando estás estudiando una carrera, que intentas alargar el periodo universitario lo máximo para no tener ya esa responsabilidad de ponerte a buscar trabajo, pues decía un poco que pasa lo mismo con los jugadores de la NCAA, que están ya estirando un poco el chicle porque saben que en la NCAA van a cobrar bastante dinero, pero claro, cuando se vayan a escenarios mucho más competitivos, que no ganan tantísimo dinero los jugadores de nivel medio, por así decirlo, o ya imposiblemente competitivos como la NBA, pues sí que se les complica mucho la papeleta, ¿eh? No, es que es claro, esto al final pasa mucho para la clase media-baja, ¿no? Para esos jugadores que vienen a reforzar equipos, que vienen, bueno, oye, hay alguno que luego da la sorpresa y se cuela, por supuesto, en quinteto, siendo jugadores titulares. ¿Qué vamos a decir de Jalen Brunson en ese sentido? Puede ser el epítome perfecto de todo en lo que te puedes convertir, más allá, por supuesto, de todo el tema de Jokic, de jugadores así salidos en posiciones que nadie podía esperar. Pero está claro que esto sobre todo cambia eso, a esa clase media, esa clase baja. No significa que la clase alta no esté deseando llegar a la NBA, pero es verdad que ha cambiado mucho el modelo de los one and done, ¿no? De esos jugadores que llegaban freshman, llegaban a la NCAA y tú sabías que van a ir para arriba, y eso era la enorme mayoría. Ahora ha cambiado, pero no han desaparecido esos perfiles. ¿Por qué también? Porque la escala de salarial de los rookies, que más o menos ya está fija para la temporada que viene. Claro, te están firmando en 4 años para el pick número 1. Vamos a hacer un poco repaso, por lo menos, del top 10, ¿no? De lo que cobraría un rookie en la siguiente temporada en la NBA. El primer pick firmaría un contrato de $69 millones. Nada más entrar a la NBA, 69 millones en 4 años. El pick número 2, algo más de 61 millones y medio. Pick número 3, casi 55 millones y medio. Pick número 4, algo más de 50 millones. El 5, 45 millones. El 6, 41, 37, 34, 31, 30. Es decir, estamos firmando mucho dinero también a esos jugadores que ya están hechos a priori porque sean jugadores como Adai, que ahora comentaremos, que han hecho un buen trasvase de la universidad a la NBA, o esos picks que, siendo generacionales, Divansa, Peterson, se está colando Boozer, y tenemos ahí sobre todo también a Wilson como, ¿no? Ese gran cuarteto de... El de los balones. El de los balones, ¿no? Efectivamente. El primo, ¿no? Ese era, primo, o el tataranieto del que firmase los balones Wilson. Bueno, pues eso. Vienen a la NBA porque también se van a llevar lo suyo. Entonces, he hecho un poco este repaso, yo creo, de lo que estamos por ver en esta semana en la NBA, en el draft. Queremos saber, primero, antes de meternos en los nombres, que ya sabemos que hay muchos que ya los conocéis, que ya sabéis dónde van a caer, etcétera. Queremos saber cómo se vive también un draft. Por ahora no tenemos esa suerte, Víctor. Después de la semana, ya veremos cuando estemos allí qué tal se vive como periodista y como persona que ve lo que es el evento, pero no el proceso, no todas esas decisiones, esos tejemanejes, esos negocios que hay que hacer, todos esos informes que hay que hacer de cada jugador. Y ahí ha estado, en alguna ocasión, Óscar Garrido. Tu primer recuerdo de una noche del draft, ¿cuál sería? Con la sensación de que, independientemente de lo que saliese, el trabajo estaba hecho. Bien. Fue una experiencia, claro. Al final del draft parece que es el último momento, el último suspiro de esa ceremonia. Te ponen la visera o la gorra esa y ya. No, hay muchísimas conversaciones, hay entrenamientos, hay dudas, hay análisis, hay que responder a muchísimas cuestiones de todo tipo de índole. Y bueno, yo he tenido la fortuna de estar dentro de equipos que han participado, jugadores que lanzan al draft.
Y bueno, pues muy interesante porque además nos inventamos una cosa muy curiosa, que era la de crear en aquel momento, que era algo muy raro, pues unas URLs singulares que enviábamos diferentes a cada equipo para saber si entraban o no entraban. Si entraban, pues se contactaba con ellos porque sabíamos que estaban detrás del jugador, ¿no? Y utilizando estadística avanzada, sobre todo tratando de llevar un lenguaje que ellos y que todas las preguntas que quedaban por ahí pendientes de responder o que generaban mucha duda. Ahora mismo cada vez hay más tecnología, hay más acceso a información, pero bueno, hace unas temporadas todo era totalmente diferente. Y tratábamos mucho de ir ahí al detalle. Y todos, en ambas ocasiones, un pick 15, un pick 23, lo que teníamos claro es que la obsesión era construir una oportunidad real para que estos jugadores pudiesen formar parte de la mejor liga del mundo. Una gran duda, Óscar. Tienes que mojarte un poquito. A ver. Vamos a apretarle un poquito. Nos hemos criado viendo las bombas de Bognarowski y ahora Charania segundos antes de que digan el pick. ¿Vosotros sabéis el pick? ¿Con cuánto tiempo de margen? Dependiendo de cómo ha sido el combine y ese proceso de cada jugador, ¿sabéis más o menos antes de que empiece la ceremonia o en qué momento se sabe que ese jugador va a ir a tal equipo? Imagino que habrán equipos que prometen claro, que van a eso elegir, ¿no? Y a ver si luego se cumple, ¿no? Nadie compromete su palabra porque en un momento dado cualquier cambio lo que hace es automáticamente mover todas las piezas. Claro, si hay un traspaso, cualquier cosa. Eso es. Sí. Entonces, en ese momento es todo a tiempo real. Eso, por ejemplo, lo viví mucho más yo en primera persona. No era comparable con el draft de la G-League. Bueno, pero el proceso sí es comparable. Pero el proceso es muy sencillo. Igual, tú al final tienes tus previsiones, tienes más o menos todo organizado y de repente te levantan a ese jugador. Entonces tienes que empezar de nuevo a decir, vale, pues si te han levantado a este es porque este otro no se ha movido donde estaba. ¿De qué manera? Y ahí... Bueno, pero en ese momento el control ya no te pertenece. Vale. Quiero decir, tu trabajo estaba hecho mucho antes. O sea, si tienes una lista ya de jugadores que digas, vale, dependiendo de que me quiten a este o este, si sale el 1, el 2 y el 3, seguro que iremos a por el 4. O sea, como tú has dicho, esa noche no hay sorpresas, ¿no? No, esa noche en ese sentido no. Claro, yo lo he visto siempre desde parte del jugador. También. Yo no lo he visto como parte de una franquicia. La parte de la franquicia la vivo en G-League. Pero de la parte del jugador es, sí, ya tienes más o menos claro que voy a estar contigo o contigo, pero en el momento que salta algo por los aires, todo se tiene que mover y tienes que estar, bueno, pues ya... dices, bueno, pues hasta donde esto dé de sí. Y para un jugador, ¿cuánto cuenta? Claro, hay dos factores. De hecho, te diría hasta 3 incluso. Hay un factor económico. Cuanto más alto salgas, más dinero te vas a llevar. Ya hemos visto un poco los primeros picks del 1 al 10, pero podéis imaginar cuál es un poco el reparto. Motivo económico, ¿vale? Para un jugador. Motivo, digamos, de prestigio. Que te apetece caer en un equipo antes que en otro. Y motivo de jugabilidad. ¿Dónde te ves más? ¿No? ¿Dónde vas a disputar más minutos? ¿Dónde ves más progresión? ¿Cuánto va pesando cada motivo? En lo que era mi parte, Sí. sobre todo vinculado a la parte del dato, era explicar en qué parte de su juego puede traducirse mejor a la NBA. ¿Por qué? Porque eso al final te va a dar todo lo demás. Si conseguimos que el jugador pueda poner en la cancha sus virtudes, su mejor versión, va a ser mucho más fácil que encadene contratos. Al final, lo que hablábamos en ese momento, o la idea que siempre nos transmitían era, aquí el éxito no es que te fichen al draft, es que seas capaz de encadenar contratos dentro de la mejor liga del mundo. Claro, vamos, por ejemplo, a poner 3 casos muy cercanos, los últimos españoles elegidos. Podemos hablar de Hugo, podemos hablar de Aldama y podemos hablar de Garuba, ¿no? Por incidir Sí. un poco en este debate. El encaje de Hugo, magnífico, en un equipo que a priori no iba a ser candidato, por supuesto lo ha sido. Ya sabemos cómo han sido los playoffs para los Celtics, pero es una temporada bestial. Santi sigue estando en Memphis desde el primer día. Muy, muy establecido, se ha llevado un buen contrato, ¿no? Una buena extensión de contrato, 50 sí. por 4, creo, 50 millones por 4 años. Y el caso de Garuba, llegas a un escenario que parecía casi idílico, llegar a los Warriors, ser un poco incluso ese aprendiz de Draymond Green, y pasa todo lo contrario, y vas rebotando a Houston, tal, y te toca volver a Europa. Claro, pero yo, por ejemplo, vivo ese año de Santi Aldama y de Garuba. Yo juego contra ellos en G-League. Fíjate. Porque estaban con sus filiales, ¿no? Y al final lo que vas viendo en esas es que
independientemente del talento del jugador, todo necesita un proceso. Y la NBA es una liga muy exigente y que al final lo que tenemos que tratar siempre es de tratar de reducir incertidumbres para el jugador, para las propias franquicias que tienen que apostar por él, y a partir de ahí tratar de que su encaje sea lo más rápido posible. Y como hemos visto, no siempre es fácil. Eso es. Oye, Óscar, una pregunta, porque se habla mucho de las entrevistas personales de los jugadores en el draft, Sí, porque sí, sí. dicen, no, es que Que es un tarambana, claro, es que es muy ordenadito, es que es muy responsable. Sí, la han hecho, es muy bueno, pero le han hecho una entrevista que parece que, digamos, que no se acuesta a las 9 de la noche todos los días, o no es el mejor perfil para En alguna ciudad se explotar. puede despendolar de un poquito de más. Claro, o mismamente que es un jugador que no da seguridad como líder o cosas así. Le va a salir por las noches a James Harden o no, después de los partidos. Ahí. Claro, pero ¿hasta qué punto estas cosas son importantes en un proceso en el que se tienen en cuenta polimetrías súper exactas, súper medidas ahí al milímetro? Eso a ti te ¿Hasta puede qué reventar. punto Tú es...? has hecho un informe de datos bestial, pero la entrevista del jugador Claro. es un desastre y adiós a todo el trabajo. Bueno, todo tiene una ponderación Sí. dentro de las franquicias, ¿no? Aquí se me viene un poco la idea de Nikolai Gogol, un autor ruso que decía, quiéreme por mis virtudes, que por mis defectos, que por mis virtudes me quiere cualquiera, ¿no? Qué tío romántico, es que Sí, da gusto. Me la apunto Esa- para esa la no la- próxima cita que tenga, ¿eh? Esa no la guardamos. Entonces, quiero decir que en ese sentido no hay jugador perfecto. Todo acaba siendo una pequeña partida de ajedrez y al final las franquicias utilizan todas las herramientas posibles para reducir al máximo la incertidumbre, pero todos somos conscientes de que lo que tenemos entre manos es material humano, son personas, en muchos casos gente joven, con sí, la niveles mayoría, culturales muy heterogéneos, con lo cual, y fíjate qué cantidades estamos hablando de dinero, ¿no? Que harían perder la cabeza al más quintado. Quiéreme por lo que soy. Al final, fíjate todo el despliegue que hay de analistas, entrenadores, scouters, gente del entorno de los jugadores y aún así se equivocan muchos equipos. Quiero decir que esto es algo muy, muy Claro, complejo. pero te O sea, equivocas no es- por ¿Cuánta gente hay humano, ¿Cuánta claro. gente hay por jugador? ¿Cuánta hay gente por franquicia? Más o menos nos sabría decir cuánta gente hay involucrada para un jugador, para una franquicia. Muchísima gente, quiere decir que... Hablamos al de fin- decenas, seguramente. Sí, totalmente. Porque al final son equipos de trabajo, al final son mini partidas de ajedrez en la que todos intentan anticiparse a lo que va a ser el futuro. Eso es. Y en esas mini partidas de ajedrez no jugamos con materia inorgánica, estamos jugando con personas y ahí vienen los fallos. Por eso también cuando muchas veces dicen, los datos han fallado. Bueno, los datos pueden haber fallado, pero principalmente al final son muchos más componentes humanos, de encaje en vestuario, Claro, que es lo que no acaba de funcionar, no que el jugador no tenga esa proyección, porque luego en un ecosistema concreto ese jugador puede volver a dar esa mejor versión, que era la que todo el mundo tenía claro que podía dar y ofrecer. Todo esto que estamos contando ya veis que es un gigantesco negocio, gigantesco proceso deportivo, proceso humano. Hay tantas cosas que, por supuesto, temporada a temporada generan mucho interés, aunque efectivamente ahora acaba el draft y ya entraremos en la siguiente temporada y hay muchos equipos que de manera más o menos cauta organizan su temporada casi más para enfocarse en esta noche que en las finales. Lo que conocemos como el tanking, obviamente. Y eso lleva muchos años germinándose y casi ahora ha llegado a una cúspide que también la NBA está tomando medidas. Ya lo iremos valorando, por supuesto, la temporada que viene, cuando se pongan esas medidas, la 3-2-1, cómo va cambiando ese proceso. Lo que tenemos ahora, vamos a meternos ya en materia, en equipos, en jugadores, por supuesto, en nuestros tres talentos españoles. Pero los picks más importantes, vamos a repasar al menos los picks de lotería, ¿no? Lo que llamamos picks de lotería, esos equipos que optan más o menos por un porcentaje, ¿no? Por un juego de porcentajes y tal, según las victorias y derrotas conseguidas, optan a un pick entre el 1 y el 14. Lo que tenemos ahora, del 1 al 14, es primera posición para Washington Wizards, segundo Utah, tercero Memphis, cuarto Chicago, quinto sería Indiana, pero con ese traspaso de Ivica Zubac pasa a Los Ángeles Clippers. Luego vamos con Brooklyn, con nuestro Jordi Fernández, a ver qué puede elegir. Séptima plaza para Sacramento.
El octavo sería los Pelicans, ese fatídico también traspaso por todo el tema de Derrick Queen y compañía. Finalmente va a ir para Atlanta en el 8. En el 9, Dallas, buscar un compañero de viaje a Cooper Flag, va a ser muy bonito. En el 10, Milwaukee, debería ser un compañero para Giannis, pero luego valoraremos que no tiene pinta. En el 11, Golden State Warriors, darle un last dance, ¿no? Un último baile a Stephen Curry y Draymond Green. 12ª plaza sería para Clippers, va para Oklahoma por otro más que fatídico traspaso como fue el de Paul George a Clippers, Shai Gilgeous-Alexander y compañía a Oklahoma. Sigue sacando rédito los Thunder de eso, de aquellos barros, estos lodos. 13ª plaza para Miami y la 14ª para Charlotte. Vamos a centrar sobre todo en ese top 3, aunque también vamos a meter a Caleb Wilson, pero sobre todo ese top 3 de Washington, Utah y Memphis, porque tienen a 3 jugadores, principalmente 2, pero hay un tercero en discordia que puede colarse en la segunda plaza. 3 jugadores llamados a hacer cosas muy grandes, muy importantes, muy valiosas para la NBA, como son AJ Divansa, como son Darren Peterson y Cameron Boozer, y hemos dicho que en la 4ª plaza seguramente esté Caleb Wilson, pero vete tú a saber lo que pasa. Pero principalmente estos dos, Divansa, Peterson, jugadores además que vienen con un arquetipo muy marcado. Ahora iremos con comparativas y con cómo son cada uno, pero bueno, son los que más nos llaman, ¿no? Saber dónde van a caer estos dos. Sí, Divansa para mí tiene todo para ser una piedra angular. Tiene todo para ser una piedra angular. Es el que más madera angular de pick 1 tiene, ¿no? Sí, desde luego. Hombre, debe de mejorar su toma de decisiones, pero yo creo que la NBA, el juego de NBA, le vendría muy bien a su juego. ¿Qué sucede? Que tiene que mejorar el nivel de asociación. Los datos dicen que si es capaz de hacer mejorar a sus compañeros, va a dar un paso adelante, y esa es, digamos, la única incertidumbre. A partir de ahí, yo creo que un anotador excelso tan como el de 2.06, que se puede generar su tiro, que puede... Es un jugador para... Una vez más, siempre decimos mucho esto, marcar una época, ¿no? Pero desde luego que liderar un proyecto, una franquicia. El jugador más lebroniano, ¿no? De esta camada. Es una comparación que hemos leído por ahí. Yo no creo que se adecue tanto, pero me quedo con lo que ha dicho él. Sí. La palabra incertidumbre. Probablemente es el jugador que menos incertidumbres genere de este draft, porque al final también vas midiendo un poco por qué se te puede trabar, por qué no puede funcionar como debería un pick 1, un jugador de este potencial. Pues en este caso, Divansa es el alfa, no solo por sus características, que ahora hablaremos de ellas, sino porque genera muy pocas dudas, realmente. Y para mí la gran virtud que veo en él es la generación de ventajas. Es un jugador que, al menos cuando le ves jugar físicamente, genera ventajas constantemente. Es un jugador grande, es un jugador vertical, que además a mí me llama la atención sobre todo lo bajito que trae el bote para lo grande y lo fuerte que es. Y por ahí, esa generación de ventajas constante es fundamental para construir un proyecto. Hablábamos de jugadores que generan ventajas y otros que las aprovechan. Lo difícil son los que las generan, y por eso este tipo va a ser pick 1, probablemente. Que su gran debilidad sea la incertidumbre, es lo que marca siempre el patrón de un pick 1 del draft. Porque al final, el físico de Kate Cunningham, el físico de Wembanyama, nada menos, las decisiones y la cabecita de Anthony Edwards, Cooper Flag también tuvo alguna lesión ahí al final durante la temporada con Duke. Es decir, la incertidumbre es lo mínimo que siempre vemos para un pick 1, pero efectivamente todo lo que parece que asegura Divansa con su físico, decimos la toma de decisiones, también siempre es lo que más tiene que tratar un jugador cuando entra a la NBA. Pero ya le vamos viendo, por supuesto, esas virtudes de capitanía, de liderazgo. El factor mediático en Divansa es muy importante también, y seguramente sea lo que más le diferencie de Darren Peterson, que es ese segundo pick, que ahora entraremos en él. Bueno, segundo pick todavía no lo sabemos, pero ese segundo gran nombre que aspira al número 1. Entonces, con Divansa tenemos un poco todo eso, todo el arquetipo. Quizá no llegue tanto a lo que tuvimos en la temporada pasada con Cooper Flag y nombres así, pero bueno, hay quien le tira que si va por Scottie Pippen, que si va por jugadores así físicos, all around, que te va a cumplir de maravilla en defensa, que a poco que afine su tiro va a ser una amenaza completa, como siempre dices tú, Óscar, en las 3 áreas. Los 3 niveles. Eso es, los 3 niveles. Exacto. Entonces, él tiene todo eso, va a saber generar el juego, va a saber encontrar a sus compañeros, y él mismo se va a crear los espacios constantes para aportar desde el primer momento. Por eso quizá que Washington sea el primero es otro tema complejo. Con el pick 1 siempre intento traerme al mejor. Me da igual cómo me encaje, pero bueno, puedo entender ese debate. No, pero si para ti es el mejor, adelante con ello. La clave luego está en rodearlo adecuadamente. Claro, exacto. Y para mí, bueno, se habla mucho, dudas que han habido sobre Divansa, creo que ha ido mejorando su tiro.
a mí no me preocupa su tiro, no sé, lo veo un jugador cuanto a mecánica, fluidez, que creo que no me va a generar problemas en un futuro. Sí que es cierto que no es el mejor tirador de la camada, ni mucho menos. Luego también, defensivamente en algunos momentos, yo creo que tiene más que ver con los momentos de los partidos, pero sí que es verdad que si tú sacas algunos cortes que hemos visto por ahí en los que se despista, no tiene la máxima tensión, pero yo creo que físicamente sí que puede ser capaz de ser un gran defensor. Y yo la clave para mí es si puede ser tan diferencial físicamente en la NBA. Hemos visto que tú veías partidos de Divansa que parecía que jugaba con niños de 5 años menos y en la NBA se va a encontrar con hombres muy hechos y derechos. Por eso decíamos de Cooper Flag y le ha costado mucho encontrar el ritmo en la NBA. Una vez que lo encontró, es un arma también, es un Terrenator de primer nivel. Si Washington lo selecciona, Washington no es que esté comprando puntos, está comprando una ventaja ofensiva primaria de primer nivel. Constante, sí, señor. Pero aquí entramos, claro, el proyecto de Washington. Se ha tirado una década prácticamente buscando a sus nuevos John Wall y Bradley Beal y han ido dando palos de ciego, jugadores útiles como pueden estar ahora Coulibaly y Keyshawn George. Pero claro, ¿qué han hecho este año? Traerse a Trae Young y a Anthony Davis. ¿Van a querer estos dos jugadores que a priori Trae Young todavía tiene que demostrar porque está en época madura? Esa gente libre, ya partimos de esa base. Sí, pero bueno, el movimiento parece que es para quedarte muchos años en Washington. Entonces, ¿vas a apostar por este proyecto y que tus piezas angulares sean jugadores que a priori desde hoy te van a rendir como Trae Young o Anthony Davis? ¿O vas a dejar a un animal como este, vas a dejarlo pasar porque crees que Darren Peterson va a ser más anotador, va a encajar más en este Big Three? El talento es el talento, y si no, que se lo cuenten a Divac y como que le costó, ¿no? con la situación de Luka Doncic, ¿no? Yo creo que un perfil como Divansa puede permitir ordenar un poco esa reconstrucción alrededor de un wing grande. Un wing grande, porque para mí eso es lo que es por su perfil de juego. Ha dicho lo de Divac, me he ido ya Kobe porque fue el traspasado. Se fue Divac a Charlotte y fue Kobe a Lakers, pero encima ha estado, por supuesto, en ese proceso de dejar pasar a Luka. ¿Elige a Josh Jackson? No, a Ayton. No. Primero Ayton, segundo Bagley. Elige a Bagley. Bagley, es verdad. Claro, estaba yo en el otro lado, sí, perdona. Entonces, pero siempre, es que el debate siempre es ese, encaje o talento. Yo creo, como norma general, luego hay que ver el momento, pero este momento de la temporada, apostar por el talento, pero durante la temporada en pleno vuelo, bueno, pues por el encaje, para que te ayude a que todo eso sea más ordenado. Y depende del proyecto. Un proyecto que lleva abajo 5 temporadas, pues tienes que ir a por el mejor jugador. Si estamos hablando de que acabas de ser finalista de conferencia y te hace falta un tirador en la posición de escolta, pues bueno, esto ya es otra cosa. Sí. Pero pues lo que hablábamos de generar ventajas y aprovecharlas, ¿no? Yo sí que creo que tiene que ser el pick 1. Y también hay un punto importante, que tú te traes a Anthony Davis y a Trae Young, pero no das nada realmente por eso. O sea, literalmente igualas salarios con expirings, ¿no? Para que el resto de equipo te has quitado a McCollum, a Middleton y poco más. Y Kisper ahí de refilón. Sí, no das una primera ronda. O sea, no es que hagas una apuesta por ello, sino que simplemente eres un mercado al que no van grandes agentes libres y dices, ostras, pues se me ponen a tiro 2 buenos jugadores que no vendrían en una agencia libre a mi equipo. Entonces van a por ellos. Y creo que sí que tiene mucho sentido por eso que se traigan al mejor jugador de este draft. Yo creo que lo que hemos visto en sus últimas temporadas a nivel gerencia ha sido muy positivo, por lo menos de esta última, de Washington. Entonces no deberían dejar pasar, yo creo, a Divansa, pero aún así, por supuesto, está el canto de sirena de Darren Peterson, que no se ha entrenado con el segundo equipo, que es Utah, que además tiene Utah una identidad muy marcada porque ha jugado allí. Divansa es, pues obviamente, el chico de la ciudad, ¿no? Y vendría a cumplir muy bien también con este rol que tuvo LeBron en Cleveland. Sabemos que las comparaciones son odiosas, pero el debate se está marcando un poco por ahí, y que a la segunda posición fuese Divansa porque tiene esa vinculación con Utah, y que, por lo tanto, a Washington fuese Darren Peterson. ¿Qué opciones habría o cómo sería ese encaje? Bueno, sobre todo, Peterson es un jugador que tiene tamaño, manejo, tiro tras bote, que eso es muy importante para generar gravedad sobre él. Por tanto, tiene recursos para anotar a 3 niveles, y dentro de todo este talento estamos viendo que es una naturalidad, con el balón, que bueno, estamos ante un perfil de jugador que para mí es un gran anotador o un verdadero motor ofensivo del equipo. ¿Por qué? Porque cuando atrae para sí las defensas es capaz de colocar el balón, bien con una asistencia única o con una asistencia secundaria, para que el equipo finalice la ventaja, ¿no?
Yo ahí la única duda es esos problemas físicos que ha ido teniendo durante el año, que yo creo que probablemente también eso sea uno de los elementos que puede hacer que fluctúe, ¿no? su número. También la achacan la personalidad. Si es chulería, si es precaución. ¿Cómo es que tu año en Kansas haya sido de voy a jugar 20 minutitos para cubrir el expediente y yo sé dónde está mi posición? Yo sé cuál va a ser mi estatus y es ser a priori el número 1 del draft. Entonces no voy a perder el tiempo en niñerías, ¿no? Es un jugador que, como decía Óscar, tiene un pack que es probablemente el pack con mayor potencial porque él mismo se ha comparado con Shai Gilgeous-Alexander, ¿no? Para que nos hagamos una idea del tipo de jugador que es no solamente un anotador a 3 niveles, sino que es un tipo que el cambio de ritmo es brutal, que, como decías, tiene un flow, una capacidad de anotar tras bote en step lateral, step back, hace el step lateral y luego finta y caes encima. O sea, es un anotador que decimos que se le caen los puntos, que es probablemente el mejor anotador de este draft. Por potencial probablemente también es el mejor jugador de este draft, pero aquí la cuestión es lo que hemos venido hablando del tema humano. Él tiene una sobredosis de creatina, lo dijo en una entrevista con Ramón Aselburg, que le hace perderse 11 partidos. Y tiene esa sobredosis de creatina porque quería ganar músculo antes del draft. Luego, durante un partido contra los Cowboys, mete 20 puntos, 18, se gira al banquillo, pide el cambio, se va lesionado y luego hay unas declaraciones un poco sospechosas de su entrenador y luego incluso momentos de partido en los que a mí me gusta no solo ver los highlights, sino verte el partido entero, y da la sensación de que a veces el partido pasa un poco por delante y eres un mero espectador durante 3 minutos. Yo creo que es un gran jugador. No sé, hay tramos en los que pasa sin pena ni gloria. Un jugador de estas características que si recibe el balón, pues lo que decimos, casi que no le hace falta ni echarlo al suelo. Es una ventaja constante. Esto abre a priori una opción a que el 1 y el 2, me da igual el orden, no sean Devontae y Peterson, y quizá en la segunda posición se pueda colar Cameron Boozer, el hijo, por supuesto, del mítico Carlos Boozer. Es de estos jugadores que cuando empezábamos a tener uso de razón y vemos la NBA, dice, este no lo hace mal. Yo creo que estuvo en la selección de 2008. Me parece que estuvo en Pekín contra España. Me suena... Era uno de estos jugadores que en la infancia vas viendo como, este ya me la lió y... Nada, pero era una figura... Entonces, ahora llega su hijo, Cameron Boozer, que... Además, estando en Utah, precisamente su padre, Carlos Boozer, como ejecutivo, quizá las malas lenguas hablan de que podría dar ese salto y Peterson, por lo tanto, caería a Memphis, que con Memphis sí creo que se ha entrenado, Peterson. No se ha llegado a Utah. No, al final solo se ha entrenado con Utah. Con Washington. Con Washington, exacto, disculpa. Solo se ha entrenado con Washington, Darren Peterson, pero bueno, un reminder... El año pasado, Ace Bailey no se entrenó con los Utah Jazz porque no quería ir a Utah, pero Austin Ainge y Danny Ainge y Austin Zanik dijeron, bueno, muy bien. De hecho, esto de Bailey también se habla de mandar ese pick 2 y a Bailey a Memphis a cambio de... Bueno, ese juego ya lo comentaremos después. Boozer, pues sus números en NCAA son absolutamente desorbitados. Su perfil estadístico en la liga universitaria lo sitúa entre los mejores de la historia. Es alucinante. Tiene una anotación altísima en volumen, porcentajes élite, jugando por dentro, genera tiros libres. Y sobre todo, excelente capacidad de pase. Su volumen de asistencias por 100 posesiones es el de un base. Entonces, claro, cuando te encuentras con un reboteador de altísimo nivel, buen nivel de anticipación defensiva, sobre todo inferido a través de los rebos que genera, dices, madre mía. Ahí digamos que la clave para mí de su adaptación al juego de NBA pasa un poquito porque... si va a ser un 5, que defensivamente tenga problemas con esos 5 y ese perfil de juego que parece que la NBA está ya dándole un poquito la vuelta y los 5 pues tienen su protagonismo. Yo le veo como un 4 completísimo. Si le pones un refuerzo en el 5 de un pivot con envergadura que te tape el aro, creo que puede cumplir a las mil maravillas. Quizá el molde sea precisamente un jugador que también salió de Duke, como es Banquero. Más o menos puede ser un poco la comparativa que más le tiran. Su propio padre también era un jugador que tenía esta intimidación, este poderío, esta inteligencia.
Y también es un jugador de madera para ser número 1 del draft. De hecho, al final la explosión de Divansa y este año de Peterson, ok, pero cuando venían en las inferiores, en la sub-17 de Estados Unidos, siempre se decía, oye, cuidado con el hijo de Carlos Boozer para ser número 1. No creo que sea el 1, bajo ningún concepto, pero va a estar ahí desde luego en esa pelea. Es MVP del Mundial Sub-17. Eso Quiero es. decir, en ese Mundial Sub-17 juegan estos eso también, es, que eso le es. acompañan en esta guerra por el picuno. Es como decía Óscar, el jugador del año en el baloncesto universitario. A mí particularmente me gustan más los otros dos. No nos vamos a engañar. Tienen ahí como un poquito más de chispa. Tienen algo que me gusta más. Sí que creo que es el jugador. Habíamos dicho, Divansa es el más alfa, el más líder, el que menos dudas me genera. Sí. El que para mí claramente me parece el mejor. Peterson es un jugador que tiene potencial para ser el mejor de esta generación, pero tiene más dudas. Y creo que este es todo lo contrario. Es un jugador que tiene un suelo muy alto, por lo que decía también de que es un jugador muy inteligente, muy capaz de adaptarse a diferentes contextos. Yo lo he visto varios partidos y hay jugadores que hay jugadas en las que están muy por dentro, atacando mucho en el poste, y luego otras en las que entiende que el partido pasa más por el spacing, sabe abrirse, es un jugador que tiene cierto tiro y puede entenderlo eso también Esa bastante evolución bien. podríamos, un atrevimiento puede ser, compararla con lo que ha pasado con Karl Anthony Towns. Yo te iba a tirar otro, pero me cuadra también ese. Sí, sí. ¿Por qué? Os digo- Porque Anthony Towns dobla sus asistencias respecto de la fase regular al playoff, se convierte en un jugador más conector y fijaros todas las posibilidades que ha abierto dentro de su equipo. Quizá la explosividad física que demuestran en universidad no la puede trasladar luego a la NBA, pero esa inteligencia es indudable. Dime la tuya. Las comparaciones en la ESPN lo comparan con Kevin Love. Ah, mira, me gusta. Que hay que entender que Kevin Love menos manita es otro jugador antes Sí, de sí, llegar sí. a Cleveland, ¿no? Pero lo Sí, compara sí, un poco con ese Kevin Love que sale de Para mí UCLA. yo tengo una muy clara, a ver si… Luego también estaba revisando, lo comparan con Sengun en The Athletic. Fíjate. Por aquello que decías también de ser un 5 un poco no tan grande, ¿no? Sengun realmente creo que no llega a 7 pies. Como no me atrapa Sengun, prefiero darle otra comparativa. Yo no creo que sea el perfil con el que compararlo. Creo que Cameron Boozer tiene más motor, más velocidad en el movimiento. Sí. Y luego lo comparaban también con Al Horford en draft.net. Me gusta. Esa me gusta. O sea, son Yo os digo comparaciones otra. interesantes. Sin la explosividad que tuvo en sus primeros años, pero Aaron Gordon. Me gusta mucho, le veo como ese 4 que acompañe, como ese gran escudero que puede ser, hombre, si tienes un jugador generacional como Jokic, apaga y vámonos, pero creo que es un jugador que quizá no esté llamado a ser el alfa, como decimos, que esa madera sí la tienen Peterson y Divansa, pero creo que Cameron Boozer puede ser ese escudero perfecto, ese jugador. Por eso la de Towns me ha convencido con este Towns que hemos visto para ganar el anillo, y la de Horford me parece también acertadísima. Mira, creo que hay varias claves que señalan especialmente con su rendimiento. La primera clave que apuntan es cómo defensivamente va a operar, qué rol va a tener defensivamente. Se dice que tiene muy poca movilidad, muy poco desplazamiento lateral para defender a un 3-4, pero que no es lo suficientemente contundente como para defender a un 5. Entonces está ahí en ese híbrido tal, y a colación de todo esto hace el combine, y en el draft combine, que hace mediciones oficiales de cuánto tardas en desplazarte lateralmente de un sitio a otro tal, se ve que en el desplazamiento lateral tiene muy buenos resultados Cameron Boozer, y por ahí hay equipos que creen que lo pueden tener más en ese perfil de 4, de jugador más exterior que interior. Y luego está la otra corriente que dice, bueno, estamos viendo una NBA en la que realmente hay 2 o 3 pivots que sí que te atacan por dentro, pero el resto de interiores que son dominantes, por ejemplo, ante Tocumpo o en Mañana tal, empiezan siempre la acción fuera de la pintura. Entonces, por ahí, si tienes a alguien en ayuda, si intentan como justificar que puedes tener un jugador como Boozer de 5. A mí me parece que le falta talla para jugar de 5, pero cuando llegas a la NBA, a cuando realmente, yo qué sé, de aquí 2 años igual es un bicho físico, yo qué sé. Vamos al 4, que está muy claro, rapidito porque tenemos que ir a los españoles. Me tenéis que hacer un titular y subtítulo de Caleb Wilson, porque es una buena elección para Chicago, ¿o cómo veis a Wilson? Bueno, Wilson es interesante porque para mí representa algo distinto, por ejemplo, a Boozer. No es solo una producción interior, es tamaño, movilidad, versatilidad. Entonces, para mí… Es un 5 ideal para la NBA de hoy. Es ese interior forward. Hablaba Eso antes es. de cómo están hibridando las posiciones. Es eso, es ese interior forward moderno. Para mí es un potencial All NBA y All Defensive. Sí. O sea, la comparación es que lo ves jugar y me viene Kevin Garnett a la cabeza, evidentemente, ¿no? Salvando siempre todas las distancias que hay que salvar. Un jugador que no ha puesto ni siquiera la zapatilla en una pista de NBA,
con Kevin Garnett, ¿no? Pero el perfil, para que nos hagamos una idea, es ese, como decía, mucha longitud, mucha velocidad para llegar defensivamente a casi todo, mucha velocidad para el tamaño que tiene, creo que me ha sorprendido corriendo la pista. Y luego sí que es cierto que es un perfil un poco en desuso, ¿no? Porque es un 4 que ataca ahí medias distancias de espalda, que creo que eso hace tiempo que no lo vemos. Estamos acostumbrados a que el 4 sea P.J. Washington y se vaya a una esquina a tirar triples. Yo creo que su principal atractivo también es eso, que sus virtudes pueden crecer mucho en esta liga. Claro. Vamos a lo que tenemos muchas ganas de Eso, ver. venga, a ver. Que son nuestros 3 españoles, Adai Mara, Sergio de la Rea, Baba Miller. Parece que vamos a tener a Adai, vamos a atrevernos, vamos a meterle en el top 10 a Adai. Pero ¿cómo llega el maño a este draft, Óscar? Bueno, yo creo que ya no podemos decir que Adai es solo una promesa. Yo creo que ahora mismo la liga empieza a valorar algo mucho más importante en un jugador como él, que es un jugador que es capaz de condicionar el juego sin la necesidad de tener que tener el balón todo el tiempo en sus manos. Entonces, a partir de ahí, no es un interior que necesite que todo pase por él, es un jugador que puede ordenar el partido por esa capacidad de tanto de presencia como de distribución de juego, puede condicionar tiros. Este año hemos visto cómo su producción ha cambiado por completo. Y bueno, pues todo esto, estamos hablando de que todas las mediciones del Combine de un jugador por encima de 7 pies, que descalzo tiene 7.3. Descalzo. Sí. Descalzo. Y un 7.6 de envergadura, el wingspan. O sea, es que la cancha se queda muy pequeña. Sí. El más cercano a Wembanyama. Es que estamos hablando campeón de la NCAA y recordamos que esto creo que no hay que pasarlo por alto. No fue MVP del March Madness porque, bueno, tenían que hacer un poco tal, pero para mí fue sin duda el jugador más decisivo de Michigan. Para mí la clave es que, según los expertos, quiero decir que esto no es una cuestión de que sea español, porque mucha gente nos puede tachar de esto, ¿no? Según los expertos, según la ESPN, según O'Connor, es el mejor pívot de este draft. Sí. Entonces, entendemos que entre los 10, entre los 14, entre los 15 primeros, algún equipo va a necesitar o va a querer un pívot. Y ahí está Adai Mara. Esta es la gran propuesta que tiene, y especialmente con esa característica que tienen ahora mismo los pivots de preferir ser un jugador más de corte defensivo, más, como decía, que no pueda tener una influencia negativa en el juego, en ataque especialmente, y a partir de ahí, bueno, es que estamos viendo, hay muchos equipos que como los pivots están carísimos en la NBA, traspaso a los pivots para no tener que renovarlos y me traigo a pivots desde el draft, porque están viendo que en ese sentido esos perfiles físicos sí que les rentabiliza. Por ejemplo, los Hornets. Totalmente. Han tirado con Kalkbrenner y con Diabate esta temporada y no les ha ido mal. Voy a decir mucho más aún de dónde puede salir Adai Mara. Los más atrevidos, no por ser de España, sino más allá del Atlántico, le sitúan, incluso hay alguno que le pone como pick número 5, como sustituto de Zubac en los Clippers. Hay otros que le meten en el 6 en Brooklyn, porque está obviamente Jordi Fernández. Los más realistas le sitúan en la 12ª plaza con Oklahoma. Sea como sea, todo me suena de maravilla para Adai Mara. Vamos con Larry, que le conocen muy bien, Valle Soletano. Sergio de la Rea, que ya poco a poco se está calando el relato de que se podría meter en primera ronda. Sí, bueno, si se mete en primera ronda, pues sería excelente para él, pero si fuese un jugador de segunda ronda, para mí también tendría mucho sentido. Totalmente. ¿Por qué? Porque al final esa es una zona donde las franquicias no compran certezas y sí que buscan contextos de crecimiento. Y ahí, bueno, para mí, mi paisano, sobre todo, yo creo que nadie tiene ninguna duda de que es un jugador que sabe, que tiene capacidad para jugar, para tirar, para generarse sus tiros. Ahí la cuestión es qué capacidad va a tener de verdaderamente desarrollar eso en el alto nivel de la NBA, con esa consistencia, con esa exigencia física. Esa para mí es un poquito la duda que puede haber ahí. Pero a partir de ahí, Sergio, como jugador, ninguna duda. Yo para esto que comentas, Óscar, muy poca duda, contrastadísimo en la selección en el pasado gran torneo internacional, lo que está haciendo con Valencia. Se va a ser titular de España, de hecho. Efectivamente. Contrastado dándole la Supercopa al Valencia, fantástica su labor. Todo lo que está aportando a Valencia durante toda esta temporada, incluso eso, en Euroliga. Finalmente, oye, cómo ha acabado la Final Four, pero creo que todas esas dudas ya se fueron disipando con todo lo que pasó con Luka. No le ponemos de ninguna manera a ese nivel, pero esa experiencia la tiene posiblemente al más alto nivel, más que cualquier otro. Entonces le van situando en esos finales de primera ronda, lo cual sería, fíjate, en el 24 está Nueva York, casi nada, caería dentro del equipo campeón.
25 los Lakers, 26 Denver, 27 Boston con Hugo González, 28 Minnesota, 29 Cleveland, 30 Dallas. Cualquiera de esas posiciones me suena muy bien. Sí, yo estaba repasando mocks. Sí que es verdad que con Adai parece que hay un consenso. Muchos lo ponen en el… Luego hablaremos quizás, ¿no? O lo comentamos ya. Dale ya. No, decía que Adai lo colocan mucho en los Warriors y en los Thunder, la gran mayoría de los mocks. También es cierto que parece que Atlanta se interesa por un pivot y podría tener buen encaje. Para mí creo que otro equipo que sería un fit ideal sería Chicago, que no tiene pivot ahora mismo, tendría todo mucho esto espacio para Adai, para crecer. Y a De La Rea me sorprende porque hay muchos mocks que lo ponen en el pick 29. No sé si porque está José Calderón ahí en la gerencia de los Cleveland Cavaliers. A mí lo que tiene Adai es que es algo que les encanta allí, que es un base de 2 metros. De la Rea. Exacto, perdona, de la Rea. Sí. Que es un base de 2 metros, que defiende, que hace un poco de todo. Entonces, puede encajar en muchos proyectos. Hablabas de Nueva York mismamente. Nueva York este verano va a tener que acometer 3 o 4 renovaciones en el banquillo, en posiciones exteriores. Y, por ejemplo, muy probablemente a Alvarado y a Sabendo los pueda retener porque ya ha dicho Dolan que no van a meterse en el segundo apron. Pues traerte con un pick lejano a un base muy contrastado para seguir compitiendo, pues oye, Minnesota. ¿Cuántos años llevo escuchando que a Minnesota le falta un base? También está por esos picks. Parece que no van a renovar a Schroeder en Cleveland. Pues no sé, que realmente es un jugador… Denver y Boston, incluso los Lakers para la segunda unidad, fíjate lo que sería. Sergio tiene tamaño, pase, lectura, tiro. Es que físico, Tiene físicos, me no, refiero. por supuesto que lo tiene, claro que lo tiene. Lo que pasa es que, bueno, como a todos los jugadores vemos necesitamos ver un punto débil en ellos, probablemente si la NBA está viendo algo en él, no es atleticismo. Está viendo ese gran cerebro que él tiene y ese talento para el juego, ¿no? Lo que sí ven, sobre todo desde el Combine, es el crecimiento exponencial de Baba Miller, seguramente para esa segunda ronda. Pero ojo, con todo lo que está creciendo Baba, va a estar seguro, va a ser un protagonista en el draft. Hay alguno que se atreve también a meterle incluso en estos finales de primera ronda, porque sería un jugador que para estos equipos, que al final es lo que buscan, es funcionar hoy, trabajar hoy, rendir hoy, y en eso Baba Miller sería perfecto. Ojalá que se pueda colar en primera ronda, pero si no, va a estar en esas primeras posiciones de la segunda ronda, y de ahí ya hemos visto qué tipo de jugador puede salir a la larga, como es Branson. No le vamos a poner ese techo, pero sí un jugador que rinda ya hoy en un equipo aspirante. Es un proyecto muy interesante. Estamos hablando de un alto nivel atlético, un jugador de 2'11", que fijaros, 6,6 asistencias por 100 posesiones. Es que entre los power forwards e interiores es un percentil 98, es increíble. Pero bueno, yo creo que un jugador como él necesita una franquicia que compre bien su proyección, que le ayude a ir creciendo, porque sobre todo esa parte también a mejorar es la consistencia de su tiro. Hay una fuerte correlación, siempre dicen los datos, entre el tiro libre y el tiro de 3 puntos. Él ahora mismo está en un 65%, poco más, y necesita mejorar mucho eso. Pero la buena noticia es que eso se puede mejorar. Sí, en contrapartida es un perfil físico muy interesante, ¿no? Conforme ha ido creciendo conforme ha ido evolucionando la temporada, ha crecido mucho. Tanto es que hace un par de meses en algunos box ni aparecía, te paras a revisar, lo tengo aquí apuntado. En la ESPN lo dan el 34, fíjate. Inicios de segunda ronda. En Yahoo lo dan también el 36, inicios de segunda ronda. O sea que es un jugador que ha ido creciendo y poco a poco ha ido convenciendo. Y hay muchos equipos que apuestan por este tipo de jugadores grandes, físicos, que corren muy bien la pista. Creo que eso puede ser clave, que es un tipo que a pista, a campo abierto, tiene mucho peligro. Y en la NBA de hoy en día, Óscar, pues se juega muy rápido. Totalmente. Y Baba, al final, el que lo compre no va a comprar un tirador terminado, va a comprar tamaño, va a comprar versatilidad, movilidad, rebote, pase. O sea, IQ dentro del juego. Totalmente. En definitiva. Con lo cual, bueno, pues muy interesante todo lo que nos va a deparar esa noche en el draft. Nos está sonando ya la chicharra por ahí, entonces os emplazo, porque tenemos un par de temas, por ejemplo, como todos los posibles traspasos que se pueden dar, y ahí hay un nombre como el de Giannis Antetokounmpo, que si todos estos nombres son protagonistas, imaginemos un traspaso de Giannis en un momento así. Entonces, fíjate, os voy a decir una cosa, os emplazo a que cuando volvamos de Nueva York nos sentemos también aquí y hablemos de todo lo que va a dar de sí esta noche del draft, que insisto, vamos a estar allí, vamos a estar en el Barclays Center. Redes sociales del Triplazo, Spotify, YouTube, todos los entornos en los que estamos el Triplazo. Atended mucho porque vamos a tener entrevistas, acceso a los jugadores y, por supuesto, contar desde dentro, que es algo
que yo creo que hasta ahora no se ha podido hacer mucho en, A ver si en te la eligen a comunicación ti, en la prensa española, ¿el qué? Yo digo, a ver si te eligen a ti. A ver Fíjate. si pick 3, Memphis Grizzlies, Javier Machicado. A lo Kenneth Lofton, ¿no? Sería la principal comparativa. Bueno, se viene una semana preciosa para el baloncesto, preciosa para el triplazo. Y tanto en el día a día como luego en el post del draft vamos a estar aquí para contarlo, detallarlo. Ojalá disfrutemos y contemos la buena suerte, las buenas virtudes de nuestros españoles, Adai de la Rea, Baba Miller y todo lo que viene. Óscar, un placer siempre tenerte aquí. Como siempre, gracias. Víctor, ¿qué te voy a decir? Que te estrenes en el triplazo Eso. de esta manera. Pero haberlo hecho El bien rookie. y que me seleccionéis en el draft, vosotros aquí. Aquí hay que tirarle a nuestro Adam Silver, le tenemos allí. Un abrazo enorme, muchas gracias por seguir el triplazo y todo lo que falta por contar. Un abrazo, hasta luego.